Estos van a responder ante un agente agresor, que puede ser microbios. Esta respuesta es de manera específica. El fin es localizar y destruir los microbios aún alejados del sitio de infección, ¿no? Aún esté alejado del lugar inicial, del sitio de infección. Las características de células y tejidos. Tenemos, bueno, se habla de linfocitos, la presencia de linfocitos vírgenes, los cuales emigran desde los órganos linfoproliferativos con el objetivo de ir a reconocer los antígenos. Estos activan lo que se llama la respuesta adaptativa, ¿no? Los linfocitos vírgenes van a cumplir estas funciones. Después vendrán los linfocitos efectores y de memoria, ¿no? Estos van a circular por la sangre, ¿no? Se alojan o se alojan en los tejidos como, bueno, del sistema MALT, ¿no? Que más adelante vamos a hablar. Y garantizan una respuesta sistémica, ¿no? Entonces, estos tejidos van a estar en zonas como las amígdalas, el timo, los nódulos linfáticos, ¿no? La parte del vaso, ¿no? El apéndice, la médula ósea, ¿no? Entonces, todos son parte de lo que son los tejidos de la parte linfática adaptativa, ¿no? Los órganos linfoides, ¿no? Tenemos, se considera como órganos primarios y órganos secundarios. Los órganos primarios se consideran como aquellos generadores que son fuente de progenitores linfocíticos, ¿no? También son zonas donde existe una maduración a linfocitos B y lo que se dice el lugar de residencia de los plasmocitos, ¿no? Entonces, son las zonas generadoras o órganos primarios. Después habrá lo que se considera como órganos secundarios. Estos están encargados del recojo de los antígenos por medio de la linfa y la sangre, ¿no? Los órganos secundarios tienen, digamos, la característica de activar los linfocitos e iniciar la respuesta inmune, ¿no? Ahí tenemos los diferentes órganos generadores, ¿no? Bueno, la médula ósea es el órgano generador. Y bueno, posteriormente están los órganos secundarios, ¿no? Las células del sistema adaptativo innato, ¿no? O innato y adaptativo. Entonces hay una, digamos, correlación, digamos, un sistema que se interrelaciona entre el sistema innato y el sistema adaptativo, ¿no? Entonces ahí tenemos la presencia de diferentes células, ¿no? Y bueno, todo lo que se considera, pues, todos los glóbulos blancos son con sus diferentes formas o subclases, son lo que se va a considerar el sistema innato y adaptativo, ¿no? Entonces hay digamos, un inicio de un ciclo que interrelaciona las células, los diferentes tipos de la serie blanca, ¿no? Entonces ahí tenemos como el círculo, digamos, es de digamos, un feedback, una retroalimentación permanente, ¿no? Que se inicia obviamente con el inicio del ingreso de la sustancia o el microorganismo agresor que activa, pues, la célula blanca y la misma que va progresivamente diferenciarse, ¿no? Entonces esto vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, tenemos que considerar, digamos, un engranaje, ¿no? De lo que es el sistema, en la acción del sistema adaptativo.
¿no? Tenemos una célula presentadora, tenemos los linfocitos y células efectoras, y esto va a generar una respuesta inmune, ¿no? La célula presentadora está representada por un tipo de glóbulos blancos. En este caso, por ejemplo, está esta célula dendrítica, la que va a tener una primera respuesta y pues va a generar, bueno, vamos a tener que esta pues presenta al otro glóbulo blanco y esta va a generar una respuesta inmune que va a ser la respuesta celular, la respuesta humoral, ¿no? Entonces, las células que van a trabajar en lo que es la respuesta inmune, tenemos lo que se dice por excelencia, pues los linfocitos, ¿no? Los linfocitos son unas células bueno, son granulocitas, tienen o representan el 25.35% de los leucocitos en sangre periférica. Son las células de menor tamaño, de 7 a 15 micras, tienen gran núcleo, es de forma esférica, que se tiñe de violeta azul y de escaso citoplasma, ¿no? Los linfocitos tienen un origen medular y su maduración es a nivel de los órganos linfoides, ¿no? Entonces ahí tenemos los linfocitos, ¿no? Que están ya con su coloración azul violeta, ¿no? Los linfocitos son las únicas que reconocen determinantes antigénicos y distintos específicamente, ¿no? Entonces van a dar una inmunidad adaptativa. Tienen esta inmunidad adaptativa, como ya hemos ido reiterando, es un tipo de respuesta que es específica, ¿no? Y de memoria, ¿no? Esto también tiene la característica de originar una transferencia adaptativa de la inmunidad, ¿no? Entonces, estos linfocitos, pues, tienen esta característica, ¿no? Tienen un gran núcleo, un escaso citoplasma, y bueno, se considera como que son receptores específicos, y estos, pues, llevan o estimulan, hay un estímulo que genera una respuesta inmune en los linfocitos. Hay lo que se considera como un subconjunto de los linfocitos, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo. Pues los linfocitos tienen diversos subconjuntos que difieren en funciones y productos proteicos, pero morfológicamente son similares. Pueden emplear proteínas de membrana para diferenciarse, ¿no? Existen diferentes marcadores fenotípicos. Los más comunes de los linfocitos, el más común marcador de superficie, se le considera como el marcador CD, o bueno, acá se le considera como cúmulos de diferenciación en su superficie de los linfocitos, considerados como el marcador CD. Acá tenemos a nivel, digamos, una forma de detectar esos marcadores CD, se llama la citometría de flujo, ¿no? Entonces, esta citometría de flujo hace de que tengan diferentes lecturas a nivel, digamos, automatizado. Por ejemplo, hay marcadores, digamos, cuando se toman las muestras de sangre, que se les considera por su presencia de cúmulo del marcador CD, ya se les ha conocido como en unas longitudes de onda de, por ejemplo, los CD14, los CD16. Bueno, eso es automatizadamente, pues, se puede, digamos, considerar ya por densidad del cúmulo de superficie del linfocito, como digamos, linfocitos del tipo CD14, 16 y etcétera, ¿no? Estas citometrías de flujo también se ha hecho en función de la capacidad de respuesta que tiene el individuo de generar una adecuada de respuesta frente a un proceso inflamatorio. Esta respuesta laboratorialmente se ha hecho mucho estudio con la capacidad incluso de
poder hacer una respuesta, por ejemplo, a las vacunas, ¿no? Cuando hay una buena respuesta, pues hay una secuencia digamos, de estos linfocitos en función de la respuesta que van a generar en una persona, ¿no? Entonces se conseguirá, por ejemplo, este tipo de lectura de citometría de flujo como parte de un procedimiento para considerar, por ejemplo, la respuesta a una vacuna, ¿no? Entonces, es interesante esta citometría de flujo porque nos ayuda a ver la capacidad, digamos, de poder responder, de poder medir la respuesta de una persona, digamos, como como para ver si tiene buena capacidad o si esta vacuna va a generar una adecuada respuesta, o de alguna forma midiendo el sistema, digamos, particular de cada individuo, ¿no? Entonces, esta citometría de flujo es muy interesante y ayuda a ver cómo van yendo las respuestas a nivel de los linfocitos. Bueno, con este cúmulo que es, bueno, es diferentes tipos de linfocitos marcados con el cúmulo CD, ¿no? Entonces ahí acá vemos, ¿no? Por ejemplo, considerados como CD14, CD16, en otro cuadrante están los de otras, bueno, los de otra clasificación, ¿no? Si hay unas longitudes de onda, y también por, lo que se dice, se miden en su cantidad en porcentajes, ¿no? Según estas longitudes que son interesantes de ver, aunque un poco fáciles de entender a veces, ¿no? Los linfocitos B. Los linfocitos B son productores de anticuerpos, ¿no? Entonces, dentro de los linfocitos, ¿no? Tenemos los linfocitos B, estos son los linfocitos B, se originan en la médula ósea, ¿no? Lo que, bueno, en las aves de la parte que se ha estudiado después la bolsa de Fabricio, ¿no? Los linfocitos B tienen los conjuntos, los linfocitos B foliculares, los linfocitos B marginales, ¿no? También hay lo que se considera los linfocitos B1. Estos linfocitos B pueden progresar a células, a evolucionar a células plasmáticas. Los linfocitos T tienen una maduración a nivel del timo, ¿no? Tienen sus subconjuntos, ¿no? Los más conocidos o los más importantes son el CD4, llamado también el helper, el CD8, denominado también citotóxico, ¿no? También es, reguladores a nivel, se les considera como marcadores a nivel de receptores alfa-beta, ¿no? Los linfocitos T y delta tienen funciones cooperadoras y citotóxicas, ¿no? Entonces hay diferentes linfocitos con diferentes características, ¿no? Los linfocitos NK, ¿no? Los natural killer, son linfocitos granulares, se encuentran en el limbo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Son receptores distintos a los CD8, ¿no? Expresan una situación, digamos, no, bueno, se considera como que están codificados como genes que sufren recombinación somática. Entonces, su especificidad limita al, digamos, no tienen especificidad, digamos, precisa, ¿no? Los natural killer, pues, fagocitan y destruyen células que pueden, digamos, haber actuado previamente, ¿no? Entonces son células que, pues, son como si dice el número, ¿no? Su nombre, perdón, natural killer, ¿no? Tienen la capacidad de fagocitar células reconocidas como, de alguna forma, como extrañas, ¿no? Entonces, los linfocitos, bueno, tenemos los linfocitos T, los TCD4, los TCD8, los T reguladores, los T y delta, los linfocitos
bueno, los natural killers, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tipos de linfocitos. Y en función del tipo de linfocito, bueno, se ha descrito, bueno, de los más conocidos o los más importantes, las funciones, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos T, CD4 o cooperadores o helper, tienen una función de diferenciación de los linfocitos B, participan en lo que es la inmunidad humoral, en lo que es la activación de los macrófagos, ¿no? Entonces tienen a este nivel tienen una participación a nivel de la inmunidad celular, ¿no? Entonces los T actúan en lo que es la humoral y la celular, ¿no? Los T helper. Los T CD8 o citotóxicos están con, bueno, característica de que participan en la destrucción de una célula infectada por microbios. Esta destrucción también se relaciona con algunos tipos de células tumorales, ¿no? Cuando son pequeñas o cuando están incipientes, ¿no? Los T reguladores tienen una función supresora de los linfocitos T. Regulan la respuesta inmunitaria, manteniendo, digamos, lo que se dice un mecanismo de autorregulación, ¿no? O sea, digamos, detienen o pausan la función de otros linfocitos T, los reguladores, ¿no? Entonces, los T y delta tienen funciones cooperadores y citotóxicas, ¿no? Se habla su acción a nivel de la inmunidad innata. Los linfocitos B producen o se encargan de la producción de anticuerpos, ¿no? Obviamente que lo que es anticuerpos es humoral, ¿no? Los linfocitos citolíticos naturales, estos producen una destrucción de las células infectadas por virus o células pues que tienen algún tipo de alteración, ¿no? No reconocidas como quien dice propios, ¿no? Entonces se le habla de la inmunidad innata, ¿no? Los linfocitos NKT tienen una función de supresión o activación de las respuestas inmunitarias adaptativas, ¿no? Entonces, así, cada tipo de linfocito, bueno, estos son los más estudiados, tienen estas diferentes funciones. Asimismo, tienen bueno, el lugar de acción y su receptor de antígeno, pues son diferentes, ¿no? Están en el cuadro. Y los marcadores de estos diferentes tipos de linfocitos, pues se les consideran, ¿no?, como los marcadores que hemos hecho de esos cúmulos de proteínas en su superficie. Tenemos pues los diferentes CD, ¿no? Los CD enumerados y considerados en estos grupos, ¿no? Su presencia también de estas células se ha descrito a nivel hemático, a nivel linfático y a nivel esplénico, ¿no? Son los diferentes, su presencia pues se va a relacionar según la función que vaya a desempeñar, ¿no? Entonces, la presencia, como se ven, pues, de estos linfocitos va a ser diferenciada a nivel circulatorio, ¿no? Hemático, y a nivel lo que es ganglios linfáticos y a nivel del vaso, ¿no? Entonces, según la función que van a realizar, pues, concentración ha sido determinada en diferentes zonas hemáticas y linfáticas, ¿no? Bueno, hemos hablado de que existen, pues, los linfocitos vírgenes, ¿no? Estos linfocitos estos linfocitos se consideran como linfocitos maturos que no han entrado en contacto con un antígeno extraño. Estos linfocitos vírgenes, si no reconocen ningún antígeno extraño, o sea, si no reconocen nada, se dice que estos van a desaparecer o van a morir en un lapso de 1 a 3 meses, ¿no? Los linfocitos vírgenes. Se encuentran en sangre periférica como linfocitos pequeños con una dimensión menor de 8 micras, ¿no? Los linfocitos vírgenes están en reposo, se le considera como una fase GO del ciclo celular, ¿no? Activan y entran a G1 y aumentan de tamaño
a mayor de 10 micras cuando estos se activan, ¿no? Entonces reconocen antígenos propios débilmente, solo para generar señales de supervivencia, ¿no? El reconocimiento de estos linfocitos vírgenes es, digamos, de autoantígeno, no dispara la proliferación sin necesidad de una exposición a antígenos patógenos. Bueno, ahí tenemos, digamos, tres tipos de estímulos que hacen para que, digamos, se activen estos linfocitos vírgenes, ¿no? Entonces tenemos ahí el estímulo, digamos, con citoquinas, bueno, a través de los linfocitos CD8, y bueno, ahí tenemos receptores de membrana que también activan a estos linfocitos vírgenes para después generar una, digamos, activación, después una sobrevivencia y una diferenciación posterior, ¿no? Entonces, esto lo cumple estos linfocitos vírgenes, ¿no? Entonces, obviamente, cuando ya tienen contacto, ya no van a ser, entre comillas, vírgenes, ¿no? Hacen un ciclo de que, bueno, va, digamos, ya cuando tienen contacto con un agente para que, por decir, se den señales de acción, ¿no? Entonces, pero si es que no reconociera ningún agente, ningún antígeno, pues se considera que estos pues pueden fallecer o desaparecer en un lapso de 1 a 3 meses, ¿no? Los linfocitos T o efectores, ¿no? Si se activan los linfoblastos o linfocitos, en reposo pasan a crecer y proliferar, ¿no? Producen moléculas con capacidad de eliminar antígenos. Segregan citoquinas para activar macrófagos y otros linfocitos. Son dependientes de interleuquina 2, ¿no? Y también tienen, bueno, se relaciona pues con la respuesta inmune, ¿no? Entonces, los linfocitos efectores tienen estas características de responder a células y, bueno, sustancias, por decir, inflamatorias, ¿no? El plasmocito o célula plasmática. Bueno, son un tipo de linfocito efector B. Estos tienen células en rueda de carreta, tienen núcleos característicos con un antígeno perinuclear para su maduración proteica, ¿no? Tienen un citoplasma abundante con un retículo endoplasmático rugoso denso, donde ocurre la síntesis incrementada de lo que son anticuerpos, ¿no? La mitad de su ARNM codifica inmunoglobulinas. Su citoplasma es basófilo, con una alta cantidad de ARNM, ¿no? El mensajero, ¿no? La célula que se origina en órganos linfoides y migra a la médula ósea. Sobrevive por mucho tiempo, aún después de terminar la respuesta inmune. Entonces, es un plasmocito o célula plasmática, ¿no? Entonces, esta es la que produce buena cantidad de proteínas o de anticuerpos, ¿no? Tiene un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. Las células de memoria, ¿no? Las células de memoria son aquellas que sobreviven en estado latente muchos años después de la eliminación del antígeno, ¿no? Expresan ciertas inmunoglobulinas en su membrana a raíz de intercambios de lo que se llaman los isotipos, que se relacionan con la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina A. A diferencia de los linfocitos vírgenes, que presentan más la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Entonces, las células de memoria tienen entonces la presencia o expresan pues lo que es las inmunoglobulinas G, E y A, ¿no? AG por decir, ¿no? Y las que se consideran como las vírgenes, ¿no? En comparación, los vírgenes pues representan más la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Los leucocitos, perdón, los linfocitos T expresan una respuesta a la interleuquina 2 también, ¿no? Entonces ahora estas células de memoria pueden o tienen la capacidad de migrar y activarse con rapidez, ¿no? Tienen capacidad de proliferar y diferenciarse si vuelve a presentarse el antígeno, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Son
de memoria, ¿no? Entonces, están prestos a una activación, ¿no? O lo que se considera un aumento de células y un aumento de su función, ¿no? Entonces, las células de memoria, pues, son las que, bueno, ayudan en una respuesta específica. El tejido linfoide, ¿no? Bueno, lo que se considera, pues, digamos, como linfopoiesis, como ya hemos hablado, hay los órganos primarios o generadores y los órganos secundarios, ¿no? Los primarios, pues, estamos hablando de lo que son la médula ósea, ¿no? Y pues después va a haber una diferenciación de los diferentes tipos de glóbulos blancos, ¿no? Entonces, para considerar, ¿no?, que existe un origen común a nivel de lo que es la hematopoiesis, ¿no? Entonces, se habla de una célula progenitora de la médula ósea, ¿no? Entonces, estos van a después generar la stem cell, va a generar la estirpe de linfocitos B o la estirpe de linfocitos T, ¿no? Entonces, esto bueno, esto con la participación de los órganos como el timo, la médula ósea, ¿no? Entonces, ahí se generan estas células y posteriormente van a circular y se va a hablar de los linfocitos B maduros, ¿no?, que entran en la circulación, como repetimos, y estos pues van a llegar a los ganglios linfáticos, al vaso, a los tejidos linfáticos y a la mucosa, ¿no? Entonces, todos estos órganos se consideran como órganos linfáticos periféricos, ¿no? Entonces, los leucocitos o linfocitos T entran a la sangre, a la linfa, y pues entran a toda esta circulación linfática y hemática, y hay un fenómeno de recirculación, ¿no? Están circulando en esos fluidos, ¿no? Bueno, hay una fase de maduración que se caracteriza por la expresión e inhibición de los receptores hasta adquirir características funcionales. Los linfocitos B maduran en la médula y colonizan tejidos periféricos. Los linfocitos T maduran en el timo, penetran a la circulación y luego acuden a los tejidos periféricos. El producto final de esta maduración son linfocitos, son la transformación de linfocitos vírgenes a linfocitos efectores, ¿no? Entonces, tenemos los órganos linfoides primarios, que son la médula ósea, el timo, ¿no?, que generan la diferenciación de las células que van a circular, como ya hemos comentado. Entonces, hay una distinción en lo que son las poblaciones de acuerdo a su exposición al antígeno, ¿no? Hay una migración de órganos, de los órganos primarios hacia los órganos secundarios, ¿no?, con una activación y proliferación, además de una diferenciación durante su migración, ¿no? Son las células efectoras de memoria, ¿no?, que circulan en la sangre, circulan en el tejido linfático. Estos llegan a lo que es el vaso, los ganglios linfáticos, y pues van a tener diferentes características según el tipo de célula que estemos, digamos, que tenga la acción diferente, ¿no? Los linfocitos T de los linfocitos B van a tener digamos, una ubicación y una función diferente en los diferentes órganos, digamos, del sistema inmune, ¿no?, que son los ganglios, el vaso, ¿no? Entonces, se considera, pues, que, por ejemplo, hay una síntesis proteica, hay lo que se dice una situación de receptores, la presencia de citoquinas, ¿no? Hay una proliferación clonal específica para un antígeno, hay una diferenciación de células efectoras que eliminan el antígeno, hay lo que se dice una apoptosis de algunas células, ¿no? También existen las células de memoria, también existen las células longevas que intervienen en una respuesta secundaria, ¿no? Estas son, pueden ser rápidas y pueden ser intensas, ¿no? Pueden aumentar su capacidad de respuesta, digamos, en una o mayor grado de intensidad de respuesta, ¿no? Entonces, esto es lo que ya hemos hablado, ¿no? La exposición de lo que es inicialmente una célula virgen, que después se vuelve una célula efectora, ¿no? Un linfocito virgen, perdón. Entonces tenemos acá, ¿no? Tenemos un reconocimiento del antígeno, ¿no?
el antígeno es reconocido a través del linfocito T, ¿no? El colaborador es el uh, el linfocito CD4, ¿no? Que digamos, tiene un contacto con el linfocito virgen, ¿no? Entonces el linfocito virgen va, por decir, dejar de ser virgen y va a someterse a una activación linfocítica, ¿no? Y que va a producir una célula, un linfocito ya efector, con una expansión clonal de esas, digamos, de linfocito, ¿no? Se va a diferenciar en linfocitos T, CD4, ¿no? O efectoras, y en linfocitos T, CD4 de memoria, ¿no? Entonces, los CD4 pueden ser efectoras y de memoria, ¿no? Las funciones efectoras en la activación de los macrófagos y de los linfocitos B, y también la activación de otras células, ¿no? A través de estas células efectoras. También, digamos, el reconocimiento del antígeno puede ser proteínas, ¿no? Que actúan, pues, a nivel de un linfocito virgen, ¿no? Al contactarse, pues, va a volver en una, como hemos dicho, en una célula efectora, ¿no? Este linfocito virgen se transforma en un linfocito T del tipo CD8, ¿no? A una célula, a través del contacto, pues, y también de las citoquinas, ¿no? Se va a ver una expansión clonal, y estos se van a diferenciar en linfocitos T del tipo CD8, ¿no? CD8 efector, y que puede relacionarse con la capacidad de producir muerte de células diana, ¿no? Las células infectadas, y activación de los macrófagos, ¿no? Entonces, también estos linfocitos TCD8 se van a transformar en células de memoria, ¿no? Y van a circular a nivel de los tejidos efectores, ¿no? O, perdón, los tejidos periféricos, ¿no? Entonces, todo esto ocurre, pues, en el sistema linfático y hemático, ¿no? Entonces, para recordar, tenemos las células virgen CD4 y las células virgen CD8, que van a hacer su transformación en función de la exposición a un antígeno, ¿no? Entonces, lo anteriormente mencionado, reconocimiento del antígeno, linfocito, el linfocito que estaba en reposo, pues entra a ser activado en la expansión clonal, y y posteriormente los diferentes tipos de respuesta, ¿no? Expansión clonal va a diferenciar el linfocito T en una célula plasmática, en un linfocito B que expresa inmunoglobulinas, ¿no? Un linfocito B que expresa inmunoglobulinas de afinidad elevada, ¿no? Entonces, y esto produce una secreción de anticuerpos, un cambio del isotipo, ¿no? Una maduración de la afinidad, y los linfocitos B de memoria. Las células presentadoras de antígenos, ¿no? Las células presentadoras, pues, son especializadas en la captura de los antígenos y de exhibir estos antígenos a los linfocitos. Emiten señales para estimular la proliferación y la diferenciación linfoide. Su principal tipo es la célula dendrítica, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Las células dendríticas, pues, estas células participan en lo que es la respuesta innata y la respuesta adaptativa, ¿no? Otras cepas son, perdón, otras, pues, también lo consideran a los macrófagos, ¿no? También pueden presentar los antígenos. Las células dendríticas, que es digamos, la célula presentadora por excelencia, ¿no? Es decir, estas capturan el antígeno e inducen la respuesta de los linfocitos T. Tienen un origen mielomonocítico o mielomonocitoide. Poseen dendros, ¿no? Son sus dendritas, por eso les llama dendríticas, ¿no? O sea, como tienen como, si se recuerdan las células neurológicas, la neurona, perdón, tiene sus terminaciones dendríticas, que son como raíces, digamos así, que se expanden, o por esta característica que se parecen a las dendritas, les han denominado a estas células o a estos linfocitos, pues, células dendríticas, ¿no? Expresan receptores como los TOL y los
y para lo que es el PAMP, ¿no? Son activadas, una vez que son activadas son móviles, emigran a tejidos linfáticos regionales y presentan el antígeno a los linfocitos T. Son activadas y secretan coestimuladores para lo que es los linfocitos T. Tienen múltiples funciones, ¿no? También se encuentran pues células dendríticas foliculares que están en los centros germinativos de los linfocitos B. Se actúan en los centros germinativos de los linfocitos B activados. Esto a nivel de los ganglios linfáticos, ¿no? No actúa a nivel de la médula ósea, ¿no? Las células dendríticas. Estas células dendríticas también atrapan los antígenos opsonizados y se los presentan al linfocito B, que tenga alta afinidad por la presencia de fagonucleares que exhiben también los antígenos a los linfocitos T efectores, ¿no? Son estimulados por los linfocitos para activarse. Producen citoquinas inflamatorias y citoquinas activadoras, ¿no? Estos fagocitos mononucleares son afines a las opsoninas. Bien. Los órganos linfáticos, ¿no? Los órganos linfáticos, tenemos los órganos linfáticos primarios o generadores que adquieren receptores y madurez fenotípica y funcional. Estos órganos generadores son la médula ósea y el timo, ¿no? Estos son los órganos linfáticos primarios, ¿no? Los secundarios, como bueno, estamos reiterando, se activan o progresan hacia respuestas linfáticas, ¿no? Es un sistema linfático que está representado por los ganglios linfáticos y el tejido Maltz, ¿no? Que vamos a hablar un poco. Y también están los órganos linfáticos, también se está considerado como el vaso, ¿no? Entonces, los órganos generadores son la médula ósea, ¿no? La médula ósea roja, que es generadora de células hemáticas, ¿no? Y también se considera que la médula ósea amarilla, pues estos no son generadores, tienen presencia de dipocitos y fibroblastos, ¿no? Entonces, la médula ósea roja generadora está pues en la parte, digamos, de las diáfisis, ¿no? Entre las diáfisis y en las epífisis, ¿no? Entre la epífisis y la diáfisis, en esas zonas están las zonas generadoras. En la diáfisis propiamente está la médula ósea amarilla, donde pues hay adipocitos y fibroblastos, ¿no? Entonces las generadoras son las zonas hacia los extremos, ¿no? En los huesos largos. Existe un fenómeno de renovación constante. Diariamente se producen en nuestro organismo cantidades extraordinarias de células sanguíneas, ¿no? Un adulto, por ejemplo, de 70 kilos de peso, que, bueno, produce, por ejemplo, 200 cuatrillones de eritrocitos, 200 cuatrillones de plaquetas, 70 cuatrillones de granulocitos, ¿no? Entonces, imagínense, un cuatrillón es 10 a la 11 de, bueno, lo que es valor matemático, ¿no? Entonces, tenemos una producción brutal, por decirlo así, de células en nuestro tejido hematopoyético, ¿no? Ahora, existe un engranaje, ¿no? Lo que se llama, desde la formación, ¿no? Hay digamos, la producción de tejido sanguíneo, pues, se dio desde la tercera semana de gestación, donde, pues, por ejemplo, se habla, ¿no?, de las primeras células hematopoyéticas, o las que van a generar la secuencia de, digamos, de las series que están en el saco vitelino, ¿no? Se le considera, pues, que esto es parte de mesenquima paraórtico, ¿no? Y esto a nivel del segundo trimestre, también están los, ya se habla de un fenómeno de eritropoiesis, ¿no? Y ya para cuando, digamos, está cerca del tercer trimestre, o dentro del tercer trimestre, pues ya existe la producción a nivel celular en lo que es digamos, la médula ósea, ¿no? Que se llama etapa medular, ¿no? Bueno, la celularidad de los diferentes órganos, ¿no? Que, bueno, como he dicho, el saco vitelino, el vaso, el hígado, y posteriormente lo que es la médula ósea es la que genera las diferentes series, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es
digamos, concentración, ¿no? O sea, inicialmente la mayor parte, digamos, de la producción de los glóbulos o de las células relacionadas con el sistema inmune era en el saco vitelino, ¿no? Durante la formación, la gestación, los primeros meses, ¿no? Y así, a medida de que va llegando al tercer y cuarto mes, pues se hizo en el vaso, después en el sexto mes, aproximadamente más o menos un mes, a nivel del hígado, y cuando iba a darse el nacimiento, pues la producción es a nivel de la médula ósea, ¿no? La médula ósea tenemos la producción a nivel de vértebras, esternón, fémur, tibia, costilla, ¿no? Entonces, fundamentalmente, si la diferenciación pues va a ser a nivel de o la acción a nivel de los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, esto se habla de una etapa pues mesoblástica, hepática y mieloide propiamente, ¿no? La mieloide esta que tenemos los que ya estamos pues bueno, los que estamos fuera del útero, por cierto. Entonces, existe lo que se dice una teoría monofilética, ¿no? Que consiste que todos los hematocitos se originan de una célula madre, ¿no? La stem cell, que presenta pues, el marcador CD34 a nivel de su superficie, ¿no? Bueno, tiene un antígeno 1 de células progenitoras, se la considera de esta forma, ¿no? No puede identificarse esta fácilmente por microscopía óptica, está, bueno, como una teoría genética, ¿no? Monocitogenética. Entonces, tenemos las diferentes la, las diferentes con diferencia más específica. Tenemos a nivel de, se habla de una trabécula, lo que se considera cerca de lo que es la entonces ahí a nivel de la trabécula pues estará la unidad formada, las unidades formadas de colonias. Estas unidades van a generar blastos, estos blastos van a ir generando precursoras, células precursoras, y son células, digamos, jóvenes después, ¿no? Después cuando van llegando a su maduración, van a estar ya cerca del sinusoide y van a la circulación después diferente. La hematopoiesis, hay el CTH, que se llama célula troncal hematopoietica, ¿no? Hay un factor estimulante de esta célula, que produce, bueno, tiene un receptor sinosinas y tirosinas, ¿no? Va a fosforilar proteínas que son necesarias para que haya una duplicación de esta célula troncal hematopoietica, ¿no? Entonces hay un ciclo celular con reproducción y hay unos factores estimulantes específicos que van a formar o estimular las unidades formadoras de colonias, ¿no? Entonces todo esto pues se relaciona desde la célula madre y que está en la, bueno, que se va después a nivel de la médula ósea, ir diferenciando los diferentes tipos de células, después a nivel de los órganos secundarios, pues se va a diferenciar en más y más, ¿no? Entonces, ya la subdivisión va a generar pues, las células, digamos, linfocitos de los diferentes tipos, y estos, pues, linfocitos van a, digamos, ya ser mucho más específicos en lo que son su función de defensa, ¿no? El timo, ¿no? Parte del tejido linfoide, se considera como un órgano de maduración de linfocitos T, ¿no? Es un órgano linfoepitelial situado en mediastino, ¿no? Esta parte anterior y arriba del corazón, delante de los grandes vasos. Se origina del tercer arco faríngeo, ¿no? A nivel embriológico. La corteza tímica, ¿no? El timo tiene una parte corteza y una parte medular. La corteza tiene una gran cantidad de timocitos, ¿no? La corteza tímica también tiene células epitelio-reticulares y, están, pues, la parte de estroma de esta zona es para que se ubiquen los linfocitos, ¿no? La parte medular tímica es la parte del parénquima del órgano, ¿no? Tiene una característica de tener células epitelio-reticulares de los linfocitos T, ¿no? De núcleos pálidos, ¿no? Están en la médula tímica. También en la médula tímica están los corpúsculos
Hassel, ¿no? Entonces, este es más o menos un corte con diferenciación de lo que es la parte medular y la parte, digamos, de corteza, ¿no? Ahora, los órganos secundarios, ¿no? Están compuestos, por ejemplo, por el anillo de Waldeyer, ¿no? Bueno, también está a nivel, digamos, de la boca y faringe, ¿no? Entonces ahí se hablan de las adenoides, de las tónsilas, ¿no? Entonces, también están, bueno, fuera de eso, pues el timo, los ganglios y los vasos linfáticos, ¿no? El vaso y el sistema inmunitario. También el sistema inmunitario de piel y mucosas se considera como órganos secundarios linfáticos, ¿no? Acá están las células de Langerhans que están en lo que es como secundario, ¿no? Las células dendríticas capturan y conducen los antígenos por los vasos linfáticos, ¿no? Esto es lo simpático, ¿no? Las dendríticas capturan, como quien dice, ¿no? Son células que capturan, ¿no? Como, no sé, como decir una policía que captura y lo busca llevar lo traslada para después presentárselo al linfocito, ¿no? Transportan, bueno, se transportan por el linfa, el líquido intersticial, y está, bueno, pues está compuesto como un filtrado de plasma, ¿no? Existe un transporte de antígenos, estos no pasan a la sangre y son mediadores de la inflamación, ¿no? Los antígenos, ¿no? Tienen la capacidad de devolver el líquido intersticial a la sangre, ¿no? Lo que es el tejido linfático. El transporte de lípidos absorbidos en la digestión hacia la sangre, así como las hipovitaminas, ¿no? Entonces acá tenemos la representación, ¿no? De los adenoides, las tónsilas, los nódulos linfáticos, el timo, el corazón, el conducto torácico, el vaso, ¿no? Las diferentes placas, ¿no? Como las de Peyer, ¿no? A nivel del intestino delgado, el apéndice también, ¿no? El intestino grueso también existe tejidos linfáticos secundarios, ¿no? Y los linfáticos, ¿no? Los sistemas linfáticos que drena, ¿no? Se considera que el sistema linfático le drena aproximadamente 2 litros de fluidos del cuerpo. Imagínense, si se obstruye, pues 2 litros en 24 horas se va a ir notando progresivamente, ¿no? Entonces hay un recorrido del tejido linfático, ¿no? Acá lo que les decía, ¿no? Existe una reabsorción de 2 litros de linfa que si se altera, pues produce lo que se llama, bueno, lo que se diría el edema, ¿no? O sea, el sistema linfático que ayuda, pues, en el recorrido de lo que es, no solamente es el recorrido de líquidos, sino también ayuda en lo que es la presentación y el transporte de algunos antígenos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos lo que son un ganglio linfático, ¿no? Que tiene unos vasos linfáticos aferentes, ¿no? Linfáticos aferentes y vasos linfáticos eferentes, ¿no? Entonces, los aferentes van a llevar, ¿no? Tenemos un centro germinal en lo que es un ganglio linfático, tiene un folículo cortical, ¿no? También tiene trabéculas que los separan los folículos, ¿no? Tiene cordones medulares, tiene senos subcapsulares, tiene un hilio, ¿no? Acerca de, digamos, su drenaje, tiene senos corticales y medulares, y tiene lo que se dice, una cápsula que lo envuelve, ¿no? Entonces, también hay una zona que se llama centro germinal, ¿no? Estas diferentes, digamos, esta distribución anatómica va a hacer que tenga mucha relación con la función de, de los linfocitos, ¿no? Entonces, los ganglios linfáticos son pequeños nódulos de unos 5 milímetros por 1 a 2 centímetros, ¿no? Situados a lo largo de los conductos linfáticos. Constan de una corteza y una médula, todo rodeado de una cápsula fibrosa perforada por los vasos linfáticos, ¿no? Actúan como filtros para la linfa. Son el lugar donde se inicia la respuesta adaptativa, ¿no? La respuesta inmunológica adaptativa. Su distribución es generalizada, a excepción del sistema nervioso central y el cristalino, ¿no? Se concentran en axilas, en regiones inguinales y mesenterio, ¿no? Entonces, son los ganglios, ¿no? La linfa lleva desde el tejido periférico al seno subcapsular, ¿no? Junto con las células dendríticas, que conduce, pues, la linfa a las células paracorteza, donde ocurre la presentación de antígenos a los linfocitos T virgen, ¿no? Entonces, los ganglios linfáticos
es donde ocurre la presentación de los antígenos a los linfocitos T vírgenes, ¿no? La linfa se conduce al sistema venoso y se acompaña, de ser necesario, con mediadores de la inflamación y quimiosinas, ¿no? Entonces, el ganglio, pues, cumple un papel muy importante en la presentación de antígenos, ¿no? Hacia los linfocitos T vírgenes, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer esto. Y también, según la anatomía del ganglio linfático, pues va a haber la presencia de linfocitos T vírgenes que no van a estar mezclados con otros tipos de linfocitos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos un ganglio, ¿no? Tiene una corteza, y la externa está presentada por los folículos linfáticos con un centro germinal. La corteza tiene los folículos linfáticos con un centro germinal, ¿no? La corteza, ¿no? De acá para afuera, ¿no? Y tiene, pues, ahí lo que se llama un centro de presentación a los linfocitos, hay presencia de linfocitos del tipo de las células o linfocitos, las células dendríticas, ¿no? Y también de células monoclonales, bueno, las células mononucleares. Estas células son las que van a presentar el antígeno, ¿no? Entonces, a nivel de la parte de la corteza, ¿no? Entonces, y bueno, la parte, bueno, tiene un hilo, y a nivel, a nivel medular del ganglio, existen los cordones reticulares, ¿no? Donde existen los macrófagos y los plasmocitos, ¿no? En la parte medular. O sea, hay una diferenciación, digamos, de lo que son las células T vírgenes hacia la parte cortical, y la parte medular están los otros tipos de células, ¿no? Que son bueno, están ahí macrófagos y los plasmocitos, ¿no? Entonces, esto tiene mucha relación después con la función, ¿no? Entonces, la presentación del antígeno a la célula virgen es la parte cortical, ¿no? Entonces, en ahí se va a presentar y en ahí van a producirse, por decir, el contacto de la presentadora con los linfocitos, y estos van a producir, pues, los diferentes tipos de reacción, ¿no? Entonces hay una separación, lo que es el ganglio. Hay una zona de los linfocitos T, ¿no? Que está en la corteza, y en la parte, digamos, los linfocitos B, que está a nivel de lo que se dice la zona folículo linfática, ¿no? Entonces, la otra está en la corteza parafolicular y los otros están en la zona folículo linfática, ¿no? Entonces, las dendríticas están en la paracorteza, ¿no? Donde presentan los linfocitos T debajo de los folículos. Ahí está una presencia de los helpers, un 70%. Hay escasos CD8, ¿no? Y células dendríticas concentradas en la paracorteza, ¿no? Entonces, la presentación es más en la corteza de los ganglios, ¿no? Hay una separación anatómica, como ya habíamos comentado, que garantiza que la presentación del antígeno se realice a la célula adecuada. Hay una separación de células B y T hasta que requieran interactuar y emigren para encontrarse, ¿no? Las células B se diferencian a plasmocitos y emigran a la médula ósea, mientras que los T se dirigen a la circulación. Entonces, después de la presentación en el ganglio linfático, pues la célula B se diferencia al plasmocito y emigra a la médula ósea. Y el linfocito T se dirige a la circulación, ¿no? Después de haber tenido un contacto. Entonces ahí tenemos la diferenciación, pues, anatómica que influye en este sentido. El vaso tiene un tamaño aproximadamente el puño de la persona, ¿no? Y es el órgano linfático más grande. Se sitúa en el hipocondrio izquierdo, como ya sabemos. Su función fundamentalmente es de filtro, ¿no? Es un filtro eritrocitario, ¿no? Tiene un filtro también, capacidad, digamos, mecánica, y también en lo que es también una función inmunológica, ¿no? Inmunológico, ¿no? Con la participación de células blancas, ¿no? De los linfocitos diferentes, y la pulpa roja, pues más con la serie roja, ¿no? Que bueno, tiene ahí su función de filtro, y bueno, es la diferencia, ¿no? La piel, ¿no? La piel y mucosas. La piel, como hemos dicho, es el primer sistema de defensa, ¿no? Tiene
donde pues también llegan a penetrar algunos antígenos a través de la piel, ¿no? La piel tiene linfocitos, ¿no? Tiene, en la piel se producen reacciones inflamatorias, hay diferentes poblaciones celulares, ¿no? Hay células epiteliales, queratinocitos, melanocitos, ¿no? Y las células relacionadas con el sistema inmune son las células de Langerhans, ¿no? También hay linfocitos T intraepiteliales, ¿no? Entonces, esto, digamos, el plano, digamos, donde está el sistema inmune, más que todo es en la parte de, bueno, en las dos partes, ¿no? La epidermis y la dermis. Desde la epidermis está la célula de Langerhans, ¿no? Pero, digamos, en la parte superficial, por decirlo así, están las Langerhans. En la parte de dermis, la parte, por decir algo profunda, está el predominio de otras células, ¿no? Como el linfocito, los macrófagos, ¿no? También hay linfocitos en la parte de epidermis, pero mucho menores que en la parte de la dermis, ¿no? Bueno, las células de Langerhans se activan, tienen su adhesividad con la epidermis y migran a los vasos linfáticos, ¿no? Cuando estos son activados, ¿no? Se activan y se recirculan después de su exposición, ¿no? Los linfocitos intraepidérmicos son los TCD8, ¿no? Son mayormente, en su gran mayoría, ¿no? Los TCD8. También hay presencia de linfocitos T y delta, ¿no? Y también, pues, en la piel también se considera que existen algunos macrófagos de forma dispersa. El sistema MALT, ¿no? El sistema MALT, bueno, es lo que se relaciona también con el tejido linfoide, con la presencia de algunas células, por decir, con cierta especialización para lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Más que todo, a nivel de lo que es la inmunidad innata, ¿no? Tenemos el sistema GALT, el sistema BALT y el sistema MALT, ¿no? Existe en estos sistemas existen linfocitos, ¿no? Va a haber la presentación de antígenos, ¿no? Estos antígenos pueden ser de origen, digamos, del tracto digestivo o del tracto respiratorio, ¿no? Entonces, los linfocitos, en el sistema MALT, existe una presencia de linfocitos que pueden secretar inmunoglobulina A, ¿no? Entonces, están representados por el epitelio mucoso y por lo que, bueno, corresponde pues a un medio físico de barrera, ¿no? Entonces, hay el otro sistema que se llama el sistema GALT, ¿no? El tejido GALT está repartido representa pues los linfocitos en las regiones como la superficie de la epidermis, son, bueno, son presencia de linfocitos CD4, CD8 y también a lo que se considera el sistema o en las placas de Peyer a nivel del tejido, perdón, de lo que es el intestino delgado, ¿no? Entonces, ahí tenemos las placas de Peyer que están más que todo en el intestino delgado, en la parte de predominantemente, o bueno, con más frecuencia, pues en lo que es el ilion, ¿no? Entonces, el sistema GALT está representado por linfocitos que pasan a la superficie intestinal, al ganglio mesentérico y segregan a la superficie por medio de proteínas llamadas adresinas, ¿no? Entonces, las células M también pueden capturar antígenos y presentarlos en los ganglios mesentéricos y activar los linfocitos B. Segregan la inmunoglobulina A, ¿no? La inmunoglobulina secretora, ¿no? Entonces, estos, bueno, como hemos dicho, son la respuesta innata, ¿no? Y el sistema BALT, bueno, se habla de un sistema similar al GALT, bueno, no hay mucha diferencia, nomás por sus ubicaciones, que pues, por ejemplo, el BALT está considerado dentro del anillo de Waldeyer, una función protectora, está rico en linfocitos T y linfocitos B, y que producen lo que se llama inmunoglobulina A. Están representadas por las adenoides y las tónsilas, ¿no? Las tónsilas tenemos las tónsilas faringias, ¿no? Las tónsilas linguales, ¿no? Entonces ahí está el sistema GALT, ¿no? Hay una presencia de linfocitos T y linfocitos B. Bueno, eso sería todo por mí, entonces, en relación al primer tema.
No sé si habrá algunas preguntas o mejor continuamos con los siguientes temas, ¿no? Que ahí son hoy día, me parece que 4 temas para exponer y este sería el primero, faltaría a nosotros. ¿Alguna pregunta, jóvenes, para continuar? Juan Diego. Sí, doctor, lo estoy escuchando. Frente a los diferentes temas que nos tocaría para hoy día, estoy viéndolo todavía. Regálame un minutito, por favor. A ver, voy tomando la asistencia por mientras. Sí, doctor, gracias. Le voy a preguntar a los compañeros, por favor, regálenme un minutito. ¿Puede estar tomando la asistencia? Ya, listo. A ver, Gabriel Aguirre. Gabriel Aguirre no está presente. A ver, siguiente. Beatriz Alemán. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señorita Beatriz. Eunice Álvarez. Presente, doctor. Ok. Señor Diego Cáceres. Presente, doctor, presente. Señorita Mónica Cabantico. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señorita Mónica. Señor Rodrigo Castilla. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para comenzar, buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso clínico en relación a la función de la inmunidad innata y la estimulación de las respuestas inmunitarias adaptativas. Presentando el caso clínico, es un paciente masculino de 11 meses que va a consultar por episodios autolimitados de fiebre elevada que se cuantificaron en 40 grados centígrados entre 48 a 78 horas, 1 a 2 veces al mes, en un intervalo de 10 días. Durante los episodios febriles, el paciente se encontraba en buen estado general, pero esta fiebre no respondía a los antipiréticos. Su madre refiere que en algunos episodios de fiebre presentó lo que es un exantema micromacular en el tronco, adenopatías laterocervicales y deposiciones blandas. Pero entre cada episodio febril, el paciente se encontraba asintomático. Aún así, la mamá refiere que ella se daba cuenta cuando iba a pasar un episodio, ya que su hijo se tornaba irritable y apático. Además, que acota que después de cada vacuna, el paciente, que es su hijo, el bebé, presentaba fiebre y que sus exámenes de sangre y orina son normales. Dentro de sus antecedentes personales, el paciente es primer hijo de padres sanos procedentes de España, sin antecedentes familiares de interés. Él tuvo un ingreso al hospital en periodo neonatal por sospecha de sepsis vertical sin confirmar, con resultados de PCR de 4,6 miligramos por decilitro y procalcitonina e interleucina 6 negativa. Además, un hemocultivo contaminado.
A los 8 meses el paciente fue diagnosticado de infección urinaria febril por Proteus tratada con cefuroxima oral y una ecografía renal normal. El paciente recibió lactancia materna durante 5 meses y él se encuentra correctamente vacunado. El artículo aparte nos plantea preguntas para proseguir con el caso, así que si están dispuestos a responder, pues puede ser por el chat o también activando sus micros, no me molesta. Bueno, comenzando por la primera pregunta, nos dice, ¿cuándo consideraría oportuno ampliar el estudio diagnóstico? Les leo las alternativas y pues si desean. A, no se requiere ampliar el estudio, es frecuente que los niños tengan entre 6 a 8 episodios febriles autolimitados al año. B, esperaremos a que exista una infección más grave para plantear estudios. C, en el próximo episodio febril. D, en el próximo periodo interepisodio de cuadro febril. E, son correctas C y D. En esa por la alternativa sería la E, correcta C y D. En los pacientes con episodios febriles atípicos, lo ideal es hacerles hemogramas, exámenes de orina y algún examen complementario, especialmente pacientes pediátricos, durante sus episodios febriles y durante el periodo que ocurra entre estos para evaluar la analítica de sangre especialmente, leucocitos, hemograma, hemoglobina, etc. Efectivamente, como dice nuestro compañero, la respuesta correcta es la E, que considera las alternativas C y D en el próximo episodio febril y en el próximo periodo interepisodio de cuadro febril. Con respecto a esto... Quisiera hacer una intervención, a ver, o una pregunta de repente a cualquiera de los jóvenes que están ahí. A ver, a Pablo Antonio, ¿qué entiendes por sepsis vertical? Porque dijo ese término la señorita. Por favor. Ya, doctor, principalmente sepsis vertical, van a, o sea, van a acoplar a casos que se inician en los 3 primeros días de vida, ¿no? Principalmente eso. Ya, a ver qué dice señorita María Alejandra. María Alejandra. Sí es así, doctor. Una sepsis vertical es aquella que se va a dar principalmente en los 3 primeros días de vida. Ya, pero se supone que es una transmisión. Una transmisión vertical, ¿no? ¿Habrá tenido qué infección urinaria? ¿Qué cosa habrá tenido la mamá, no? Para que ocurra esto. Bueno, habrá que buscar alguna enfermedad en la madre que le pueda transmitir. Eso es lo que se supone, ¿no? Es una sepsis vertical. Ya. Ya, bueno, y continúe, señorita. Ya. Continuando con el caso, se le tomaron un hemograma y exudados faríngeos durante un periodo febril, en el cual en el hemograma tenemos resultados de leucocitos de 21.300 por milímetro cúbico, una hemoglobina de 10,5 gramos por decilitro, plaquetas de 220.000 por milímetro cúbico, un PCR de 22,3 miligramos por decilitro y procalcitonina de 0,8 nanogramos por decilitro. En cuanto a los exudados faríngeos, la flora bacteriana se encontraba normal y no aíslan virus y su orina resulta negativa. Además de esto, también le solicitaron inmunoglobulinas y especialmente, o recalcando, el ácido mevalónico en orina y la inmunoglobulina D. En cuanto al ácido mevalónico en orina, su resultado fue de 38,5 milimoles por mol, siendo un valor normal menor a 2. En el caso de la inmunoglobulina D,
Su resultado fue de 8.512 unidades por mililitro, siendo lo normal menor a 100. El resto de inmunoglobulinas se encuentran en concentraciones normales. Así que con respecto a los resultados analíticos que les acabo de mencionar, ¿cuál considerarían una sospecha diagnóstica? A, sarcoidosis; B, mieloma múltiple; C, ataxia telangiectasia; D, tuberculosis; y E, síndrome de hiperinmunoglobulinemia B. Y si es que pueden sustentar su alternativa, sería genial. ¿Alguien se anima a decir por qué la E o la B? Sería la E porque, bueno, el síndrome de hiperinmunoglobulina D se da más que todo en pacientes que van a tener episodios recurrentes de fiebre, los cuales inician durante los primeros años de vida. Y por lo general estos episodios duran de 4 a 6 días. Y esto mayormente se da por vacunaciones. ¿Alguien más quiere opinar? Podríamos decir también que puede ser un mieloma múltiple, por el caso la B, debido a que los mielomas van a ser un cáncer de células de tipo, linfocitos de tipo B, que van a empezar a producir en grandes cantidades en este caso las inmunoglobulinas. Es por eso que podríamos encontrar también la inmunoglobulina D en la orina. Esa sería la característica del mieloma múltiple. ¿Alguna otra opinión? Como nos indican, este síndrome de hiperinmunoglobulina D, el HIX, se da principalmente por este aumento que existe en el laboratorio de la inmunoglobulina D, pero su base fisiopatológica es un déficit de una enzima, que es la mevalonato quinasa, si no me equivoco. Este es genético, es netamente genético, entonces es normal que se presente en un paciente pediátrico, un paciente de esa edad. Esta reducción de la actividad de esta enzima, de la mevalato, puede ocasionar también lo que se conoce como las acidurias, específicamente las acidurias de tipo mevalónicas. Esto podría estar en relación también con lo que es el aumento de la IgG y lo que es el otro examen que mencionaron, si no me equivoco. Bueno, creo que no hay más opiniones. Con respecto al artículo, nos dice que efectivamente, como comentaron dos de mis compañeros, si no me equivoco, la respuesta correcta es el síndrome de hiperinmunoglobulinemia D, o también llamado déficit de vallenato quinasa parcial, ya que es un desorden genético y
más que todo se caracteriza por la disminución de actividad de la enzima nevaluronatoquinasa. Y el diagnóstico se puede sospechar por la clínica, por la inmunoglobulina D incrementada, que si recordamos en el paciente se encontraba de 8.512, y también la presencia de ácido mevalónico en orina. Así que, a partir de esto se solicita un estudio genético molecular. En base a esto va nuestra siguiente pregunta, que es, mientras llega el resultado, que es el estudio de genética molecular, empezaría el tratamiento y cuál le administraría. A, la inmunoglobulina D mayor a 100 unidades por mililitro ya es diagnóstica y se comienza con corticoides en el próximo episodio febril. B, cuando llegue la genética confirmatoria, iniciaré corticoides en el próximo episodio febril. C, no le trataría porque el paciente se encuentra bien. D, comienzo ya con un inhibidor de interleucina 1. En el momento que llegara la genética confirmatoria, iniciaría el tratamiento con un inhibidor de interleucina 1. Chicos, ¿alguien quiere opinar? Cuando llegue la genética confirmatoria, iniciaría corticoides en el próximo episodio febril, básicamente porque no hay una cura específica para esto, o sea, para la enfermedad, pero lo que se regula hacer es que se le dé altas dosis de prednisona. Aunque también si vemos el pronóstico del paciente, es que justo en esta enfermedad tienen un buen pronóstico y la esperanza de vida no se va a ver reducida en este caso. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, como dice Juan Diego, la respuesta correcta, pues, sí es la B, que dice, cuando llegue la genética confirmatoria, iniciaré corticoides en el próximo episodio de febril. Porque, por más que la inmunoglobulina D se encuentre elevada, como en nuestro paciente, no es diagnóstica de la enfermedad. Y además el tratamiento está bien, como también he visto que ha mencionado José Escalante, sobre los inhibidores de la interleucina 1 y como mencionó Juan Diego, de los corticoides. En el caso de los corticoides, se podría decir que su eficacia es parcial en cuanto a la sintomatología o clínica que presenta el paciente. En el caso de los inhibidores de la interleucina 1, son mucho más eficaces, pero en pacientes que sean mayor a 2 años.
porque no se ha probado en pacientes que sean menor de 2 años y en el caso de este paciente tiene 11 meses. Así que por esa razón optan por los corticoides. Al llegar al estudio genético, resulta positivo, dando una mutación de heterocigosis para el gen MBK, que muestra variantes de heterocigosis de baja penetrancia, especialmente como se da en genes de NEF en la fiebre mediterránea familiar y de TFRSF1A, que es en el receptor de TNF asociado a un síndrome periódico. En base a esto, se le da tratamiento al paciente durante las crisis febriles con prednisolona oral a 1 miligramo por kilogramo en dosis únicas, pudiendo repetir una segunda dosis y última dosis en 12 horas si persiste la fiebre. La siguiente pregunta es, ¿qué seguimiento haría de este paciente? A. Controles periódicos de amiloide sérico y microalbuminuria para detectar precozmente daño renal. B. Esperaría que cumpliera 2 años y empezaría a tratar con anakinra, que es un inhibidor de la interleucina 1. C. Ninguno, porque es una entidad benigna y no precisa seguimiento. D. Valoraría intensificar tratamiento en función de la evolución de los síntomas. E. Son correctas A y D. Pues sí, como dicen varios de mis compañeros, la respuesta correcta es la E, que incluye la A y la D. La A, que dice que le realizarían controles periódicos de amiloide sérico y microalbuminuria para detectar precozmente daño renal. Y D, valoraría intensificar el tratamiento en función a la evolución de los síntomas. En el caso del paciente, se le evaluó lo que es el amiloide sérico y resultó negativo. Y en cuanto al tratamiento, con la prednisolona que le dieron su primera dosis, hubo mejora, pero no la esperaba. Así que se le incrementó la dosis y al final el paciente pues tuvo una mejora favorable. Y ya como última pregunta, tenemos, ¿creería oportuno administrar vacunas extraordinarias a este paciente? A, sí, por ser una inmunodeficiencia le administraría todas las vacunas. B, administraría una vacuna anual de la gripe. C, suprimiría vacunas de virus vivos. D, no realizarían modificaciones en su calendario vacunal. E, son correctas B y D.
Chicos, ¿alguien más? Yo considero que estaría bien las respuestas que son administraría vacuna anual de la gripe y no realizaría modificaciones en su calendario vacunal, básicamente porque primero se tendría que hacer una investigación familiar del paciente, o sea, si ha habido en sus familiares más cercanos de primera línea que hayan podido presentar alguna complicación, porque generalmente esta enfermedad no va a generar muchas complicaciones. Solo que sea rara, ahí es donde sí podría generar alguna modificación. Pues sí, como dice Juan Diego, la respuesta correcta es la E, que incluye la B y la B. Administraría vacuna anual de la gripe y no realizaría modificaciones en su calendario vacunal. Recuerden que la mamá nos indicó de que el paciente cada vez que recibía una vacuna presentaba fiebre. A pesar de esto, la vacunación sistémica no se debe dejar de realizar, ya que este síndrome de hiperinmunoglobulemia D es un síndrome autoinflamatorio y una inmunodeficiencia primaria. Así que la vacuna de la gripe o la vacuna anual de la gripe está totalmente aconsejable. En el caso de otras alternativas, ya sea como dice la C, que suprimiría vacunas de virus vivos, la verdad no hay tanta evidencia sobre esto. Así que no sé. Eso sería todo con respecto al caso clínico. ¿Proseguimos con lo demás, doctor, o habrán preguntas? Bien, agradeciendo tu participación, bueno, yo diría que si no hay más preguntas, continuamos con el siguiente. Bueno, en cuanto a la discusión, vamos a ver que el síndrome de hiperinmunoglobulinemia tipo D es un desorden genético causado por mutaciones de la mevalonatoquinasa que causa un déficit de esta. ¿Por qué? Porque tiene una reducción de su actividad enzimática. Un déficit total de esta va a ocasionar una aciduria mevalónica, que esta sí puede ser grave. Este síndrome comienza en la infancia y los pacientes menores de 1 año son los que mayormente inician con la enfermedad. En la clínica vamos a ver que el paciente va a tener un alza de la temperatura que puede llegar hasta los 40 y 41 grados. Va a haber un dolor abdominal que también puede o no estar asociada a diarrea. Puede haber manifestaciones cutáneas que son variadas, entre las cuales están las máculas eritematosas, que van a ser dolorosas, maculopapulosas, eritematosas no migratorias, eritema nodoso, urticaria o exantema morbiliforme. Puede también haber poliartralgias, polimialgias y artritis que comprometen las articulaciones grandes. Puede haber aftas orales que pueden o no estar asociadas a las úlceras genitales, y 1/3 puede llegar a tener esplenomegalia. Y entre las adenopatías presentes son dolorosas y son de configuración laterocervicales, unilaterales o bilaterales, y pues como son dolorosas van a ser dolorosas a la palpación. Sí. Bueno, para su diagnóstico, el artículo nos dice que el periodo de diagnóstico va a ser de 10 años aproximadamente, y bueno, el intervalo de ataques va a ser de 4 a 8 semanas. Y este va a ser provocado por vacunas, como es el caso, cirugías o situaciones de estrés. El diagnóstico de sospecha se va a hacer por la elevación de la inmunoglobulina D y la presentación de ácido mevalónico en la orina, actividad baja de la mevalonatoquinasa, sobre todo en los periodos de fiebre. En los estados febriles vamos a ver una leucocitosis, una velocidad de
una velocidad de eritrosedimentación elevada, la proteína C reactiva elevada y ácido mevalónico que va a estar en la orina y por eso va a estar elevado. El colesterol va a estar en rangos bajos. El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina C y el interferón gamma y la interleuquina 1 van a estar elevados. En la estrategia diagnóstica que plantea Andrés y Van der Meer, quien es el que describió por primera vez esta enfermedad, va a ser, nos proponen esto, que va a ser una revisión de la historia clínica y la historia familiar, medir la inmunoglobulina D mínimo 2 veces, y también la inmunoglobulina A, medir el ácido mevalónico en la orina en la etapa febril, y test genético de mutación de B3771, que es el gen que más muta, y medir la actividad de la mevalonatoquinasa. Para su tratamiento, como bien decían, va a responder parcialmente a corticoides. Y en otros síndromes autoinmunes, se usa la colchicina y la inmunoglobulina, no van a ser efectivas en este. Así que los que van a dar una buena respuesta van a ser la anakinra, el riolacet y el canakinumab, que son inhibidores de la interleuquina 1, y como dije, van a tener una mejor respuesta que los anteriores que he mencionado. El pronóstico es bueno y los ataques van a disminuir según aumenta la edad. Entre las complicaciones va a haber una peritonitis y contracturas por la artritis, contracturas musculares. Puede haber amiloidosis reactiva sistémica, pero es una complicación muy rara que solo se describió una vez. Ya, bueno, yo les voy a hablar acerca de la estimulación de la inmunidad adaptativa. Como sabemos, la inmunidad innata se va a encargar de proporcionar señales que van a interactuar con el antígeno y de esta forma van a estimular la proliferación y la diferenciación de los linfocitos T y B específicos frente al antígeno. La activación de los linfocitos se va a llevar a cabo a través de dos señales diferentes. La primera señal o señal del antígeno y la segunda señal o de las moléculas, las cuales son producidas en la respuesta inmunitaria innata frente a los microbios y a las células dañadas. La primera señal o la señal del antígeno se va a encargar de que la respuesta inmunitaria que surja sea específica, mientras que la segunda señal se va a encargar de que se produzcan respuestas inmunitarias adaptativas en una infección peligrosa y no cuando los linfocitos reconozcan antígenos inocuos. A estas dos señales se les conoce como la hipótesis de las dos señales en la activación de los linfocitos. Siguiente, por favor. Las moléculas que se van a producir en la respuesta inmunitaria innata en la segunda señal, van a actuar como coestimuladores para los linfocitos T, como citocinas para los linfocitos T y B, y como productos de escisión del complemento para los linfocitos B. Es así que estos van a aumentar la magnitud y van a influir en la naturaleza de la respuesta adaptativa. Lo que pasa es que cuando surge la respuesta inmunitaria innata frente a los microbios, los macrófagos van a crear o van a hacer que se active la respuesta inmunitaria adaptativa, activando a lo que es el linfocito. Pero al contrario, lo que pasa es que los microbios extracelulares que se encuentran en la sangre van a activar la vía alternativa del complemento, lo cual va a potenciar la producción de los anticuerpos, es decir, los linfocitos B. Estos anticuerpos se van a encargar de opsonizar a los microbios y promover su fagocitosis. Esta va a ser llevada a cabo por los neutrófilos y los macrófagos, o por mecanismos dependientes del complemento. Siguiente. Asimismo, van a existir los adyuvantes, los cuales son sustancias que se administran junto con antígenos proteínicos purificados para estimular al máximo la respuesta inmunitaria dependiente del linfocito T, y las cuales van a actuar
van a actuar en la zona de exposición al antígeno. Estas son usadas en la inmunología experimental y en las vacunas clínicas. El adyuvante que se utiliza en las vacunas humanas es el alumbre, compuesto por hidróxido de aluminio o fosfato de aluminio, el cual se encarga de estimular la activación del inflammasoma. Dentro de los efectos de este se ve que va a activar las células dendríticas, las cuales van a expresar moléculas de histocompatibilidad y van a formar parte del antígeno. Y estas van a ser reconocidas por los linfocitos T. Así también va a aumentar la expresión de los coestimuladores y de las citocinas para la activación del linfocito T. Y van a estimular la migración de las células dendríticas a los ganglios linfáticos por los linfocitos T. Siguiente. Ya. Dentro de lo que es la inflamación y la respuesta inmuninata, vamos a ver que la inflamación va a ser la respuesta aguda frente a la infección y daño tisular, lo cual va a limitar la agresión al organismo. Asimismo, la inflamación va a ser una reacción de los tejidos vascularizados ante la infección, ante toxinas o lesión celular a través de la extravasación de proteínas plasmáticas y leucocitos. Como sabemos, la respuesta inmune innata va a ser la defensa inicial frente a los patógenos y señales de daño, pero a su vez esta va a activar lo que es la respuesta inmune adaptativa, lo cual va a hacer que se genere una inmunidad altamente específica y duradera a través de la expansión clonal, es decir, de los linfocitos B y T antígeno específicos. Siguiente. Ya. En este cuadro podemos ver los diferentes componentes del sistema inmunitario innato, como son las barreras anatómicas, que van a ser la primera línea de defensa, y estas están compuestas por las lágrimas, la saliva, las vellosidades y los cilios en los tejidos respiratorio e intestinal. Luego vamos a tener el sistema del complemento a través de la cascada bioquímica de proteínas plasmáticas, el cual va a actuar como un mecanismo de defensa inespecífico. Luego vamos a tener lo que es la interleucina 1, que va a ser un potente mecanismo de inicio de inflamación, el cual va a inducir a la fiebre y a la producción de reactantes en fase aguda. Luego vamos a tener los neutrófilos y los macrófagos. Los neutrófilos se van a encargar de la fagocitosis y van a contribuir al daño tisular durante la inflamación. Y los macrófagos se encargan también de la fagocitosis y muerte de los microorganismos y van a contribuir a la reparación tisular. Y también se encargan de la presentación del antígeno a elementos del sistema inmune adaptativo. Luego vamos a tener lo que es las células dendríticas, las cuales van a ser el nexo entre el sistema inmune innato y adaptativo. Luego tenemos las células de natural killer, las cuales van a distinguir lo propio de lo ajeno a través de la presencia o ausencia de moléculas clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Luego vamos a tener los mastocitos basófilos y eosinófilos, los cuales van a ser importantes en reacciones alérgicas. Siguiente. Luego vamos a ver que las células del sistema inmunitario innato van a presentar receptores de reconocimiento de patrones, los PRR, los cuales se encargan de reconocer patógenos exógenos a través de los componentes de la membrana de las bacterias, los PAM, que son los patrones moleculares de los patógenos, los cuales también a su vez se encargan de reconocer compuestos tóxicos, ácidos nucleicos defectuosos y proteínas intracelulares. Estos receptores de reconocimiento de patrones se van a agrupar en grupos genéticos y funcionales, los cuales son los RLR o los receptores del gen inducible del ácido retinoico, los TLR o receptores Toll-like, los CLR o los receptores de leptina tipo C y los NLR, que van a ser las proteínas de unión a los dominios del nucleótido, las cuales están compuestas por repeticiones de leucina. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar sobre los inflamasomas. Estos inflamasomas van a ser un complejo o se va a considerar una plataforma de activación de la caspasa 1
que esta va a ser característica de la inmunidad innata y que va a representar a la reacción coordinada y a la respuesta dirigida para suprimir a microorganismos patógenos y evitar así el daño tisular o una injuria, ¿no? Estos a su vez se van a dar por mediadores de la activación y procesamiento proteolítico de las citoquinas proinflamatorias como es la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. Y bueno, estas inflamaciones también se van a considerar que actúan como un sensor temprano para detectar señales de daño que amenazan a la célula, así iniciar la defensa del huésped. Es importante saber y reconocer que otras alteraciones que afectan que van a activar estos inflamasomas, no todas van a ser responsables de otras enfermedades autoinflamatorias, como vemos que son como el síndrome de Blau, la enfermedad de Crohn y el síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la activación del inflamasoma, esto se va a dar a través de los patrones moleculares asociados a patógenos, como es el PAM, y las citoquinas proinflamatorias, que entre ellas se encuentra el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y la interleuquina 18, que van a estimular la activación. Se ha demostrado en estudios que solamente son dos activadores, los cuales van a ser los activadores estériles y los activadores patógenos. En cuanto a los estériles, va a incluir el ATP, los cristales de colesterol, de urato monosódico, de hidroxiapatita y de pirofosfato de calcio. En cuanto a los activadores patógenos, estos se van a derivar de bacterias, de virus, de hongos. Van a ser también derivados de protozoarios como la hemozoína. Como vemos en el cuadro al costado, también se considera activadores ambientales como son el aluminio, el asbesto, la radiación ultravioleta. Bueno, solo para aclarar, en cuanto a los derivados de bacterias, vamos a encontrar a lo que es el ARN, al ADN, toxinas y la flagelina. En cuanto a los derivados del virus, del ARN y de la proteína M2. En cuanto a los hongos, a la beta-glucanos, a las hifas, y bueno, de los protozoarios, como les dije, de la hemozoína. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es el papel que van a tener las interleucinas 1 beta en lo que es la autoinflamación. Vamos a tener que la activación del inflamasoma se va a encargar de liberar lo que son las interleucinas 1 beta, que esta interleucina 1 beta va a ser una citocina proinflamatoria que se va a producir por las células mieloides que van a tener sus efectos pleiotrópicos, que nos quiere decir que estas van a ayudar a que va a haber más de un efecto que va a afectar a un solo fenotipo. Vamos a tener que estos van a actuar a nivel de lo que son los síndromes periódicos asociados a la criopirina, o también llamado lo que es el CAPS, lo que es también las enfermedades autoinflamatorias hereditarias, que dentro de ellas tenemos la fiebre mediterránea familiar, a lo que es el síndrome periódico asociado al factor de necrosis tumoral, las artritis biógenas estériles, lo que tenemos el síndrome de hiperinmunoglobulina D, como era en el caso que hemos presentado. También tenemos dentro de ellas que incluir a lo que son las enfermedades reumáticas, que dentro de ellas tenemos a la artritis idiopática juvenil, las enfermedades de Still del adulto y lo que es la presencia de la gota. Vamos a tener que los efectos biológicos que va a tener la interleucina beta es que en la fiebre, que se va a desarrollar por un aumento en la ciclooxigenasa 2, que se va a dar a nivel hipotalámico, que esto se va a encargar de activar lo que es el centro termorregulador. Luego tenemos también a lo que es la estimulación o activación endotelial, donde va a haber la presencia de los receptores de un originar lo que es la neutrofilia y la trombocitosis. También va a aumentar lo que son la expresión de las moléculas de adhesión en las células endoteliales y va a inducir a la resorción ósea. Es por eso que en estos pacientes vamos a ver que va a haber existencia de una destrucción
destrucción del tejido óseo, y este va a ser un proceso degenerativo en lo que son las enfermedades reumáticas. Vamos a tener que el papel de la interleucina beta es que este va a ser un mediador también de las enfermedades autoinflamatorias, que el tratamiento básico en este tipo de enfermedades sería bloqueando lo que es la interleucina 1 beta. Esta interleucina 1 beta va a mediar también lo que son los síntomas en las enfermedades antiinflamatorias, especialmente en lo que es las inflamaciones agudas y crónicas, y van a participar los elementos de inmunidad innata y adquirida por medio de una cascada donde van a actuar como inductores, sensores, mediadores y efectores. Siguiente, por favor. Las enfermedades autoinflamatorias, también conocidos como síndromes autoinflamatorios, estos van a ser alteraciones del sistema inmunitario innato, donde vamos a tener que no va a haber la participación de los anticuerpos o células de antígeno específicas. Estos se van a caracterizar por ser episodios recurrentes de fiebre e inflamación sistémica, pero va a haber una ausencia de la infección. Vamos a tener que, en cuanto un poco de la historia, que una primera clínica donde existió dolor abdominal, torácico y en las extremidades que se presentaba de forma periódica, que fue descrito por Heberden en 1802. En 1940 se desarrolló lo que es el primer término de los síndromes periódicos asociados a la criopirina. En 1997 vamos a tener que han estudiado lo que es el gen asociado a la fiebre mediterránea familiar, que está en el cromosoma 16. Y en el 1999 por Dan Kastner, que se ha acuñado el término del concepto de lo que son las enfermedades autoinflamatorias. Actualmente se han realizado avances para identificar lo que son las mutaciones genéticas responsables de los síndromes periódicos asociados a la criopirina. Es así que se ha desarrollado una clasificación provisional con un enfoque molecular y funcional en base a este tipo de enfermedades autoinflamatorias. Y tenemos 6 tipos. Primeramente el tipo 1, que van a ser trastornos de la activación de la interleucina 1 beta, o también llamado lo que son las inflamasomopatías, que estos van a ser en 3 grupos que se van a dividir en intrínsecos, extrínsecos y lo que son las complejas adquiridas. Los intrínsecos son como el síndrome periódico asociado a la criopirina, el síndrome de Merkur-Wells, luego tenemos también el trastorno multisistémico inflamatorio de inicio neonatal o síndrome crónico infantil neurológico cutáneo articular. Dentro de lo que son los extrínsecos tenemos a la fiebre mediterránea familiar, también tenemos a la artritis piógena estéril, pioderma gangrenoso y acné. Tenemos a la osteomielitis multifocal crónico recurrente, la sinovitis, de acné, pustulosis, hiperostosis, osteolitis, el síndrome de Mayer, el síndrome de hiperinmunoglobulinemia D, lo que es la molidatiforme recurrente, el déficit agonista de receptor 1 de interleucina 1. Y en cuanto a las complejas adquiridas, tenemos a lo que es la gota o pseudogota, los trastornos fibrosantes, la diabetes mellitus tipo 2 y también tenemos el síndrome de Schnitzer. En cuanto a los trastornos de la activación del factor nuclear kappa beta, tenemos a la enfermedad de Crohn y síndrome de Blau. También tenemos a la fiebre periódica de Guadalupe. En el tipo 3 tenemos los trastornos de plegamiento de las proteínas del sistema innato. Acá vamos a tener al síndrome periódico asociado a lo que es el factor de necrosis tumoral y lo que son las espondiloartropatías. En el tipo 4 tenemos el trastorno del complemento, que vamos a tener acá el síndrome hemolítico urémico atípico, la degeneración macular relacionada con la edad. El tipo 5 son los trastornos de señalización de citocinas, que vamos a tener acá el querubismo, que este querubismo se va a tratar de un crecimiento anormal de la cara, esencialmente de lo que es el maxilar inferior y superior. Este va a ser de origen genético autosómico dominante. El tipo 6, que va a ser la activación de los macrófagos, donde vamos a observar a las linfohistiocytosis hematógica familiar y secundaria, lo que es el síndrome de Grisel, el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X y también a la aterosclerosis. Tenemos que las enfermedades autoinmunitarias también vamos a incluir a lo que son las patologías reumáticas, como es la enfermedad de Beckett, la artritis idiopática juvenil y la enfermedad de Still del adulto. Estas enfermedades autoinflamatorias se caracterizan por ser episodios recurrentes donde va a haber la presencia de fiebre e inflamación, donde va a haber afección de las serosas y las articulares.
lesiones. Acá tenemos un cuadro de algunas enfermedades autoinflamatorias. Vamos a tener primeramente a la fiebre mediterránea familiar, que esta va a ser una enfermedad autosómica recesiva que va a alterar lo que es el gen de fiebre mediterránea familiar, que es el MEF1B, y va a haber una proteína involucrada que va a ser en este caso la pirina. Dentro de sus características es que generalmente se da en personas judías, turcos, los árabes, italianos, y va a tener un inicio antes de los 20 años, donde van a haber ataques recurrentes de frecuencia variable y van a tener un periodo de 1 a 3 días. Estos pacientes van a cursar con fiebre, serositis, afección escrotal, eritema tipo erisipela, artritis, y en ocasiones estos van a ser desencadenados por lo que es la menstruación, el ayuno, el estrés y el trauma. Estos pueden llegar a desarrollar lo que es la amiloidosis. Luego tenemos también lo que es el síndrome periódico asociado al receptor de factor de necrosis tumoral, que va a ser una enfermedad autosómica dominante, o de nuevo, donde va a afectar a lo que es el gen de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral y va a afectar al receptor 1 del factor de necrosis tumoral. Este generalmente se va a dar en países del norte de Europa y va a iniciar antes de los 20 años. Van a haber ataques recurrentes con una duración menor a los 14 días y no va a haber desencadenantes. Vamos a tener que van a cursar con fiebre, conjuntivitis, edema periorbitario, mialgia, dolor abdominal, artritis y pleuritis. Vamos a encontrar acá niveles bajos de lo que es el receptor 1 del factor de necrosis tumoral, y durante la remisión es infrecuente el desarrollo a amiloidosis. También tenemos el síndrome de hiperinmunoglobulinemia D, que se va a asociar a lo que es la fiebre periódica, que va a ser una enfermedad autosómico recesiva, que va a ser por una alteración en el gen del mevalonate quinasa, y vamos a tener que la proteína involucrada también va a ser la mevalonate quinasa, que este se va a dar generalmente en países del norte de Europa, como vimos en el caso que hemos presentado, que se presentaba en España, y este va a tener un inicio antes del año de edad. Acá van a sufrir ataques cada 1 o 2 meses, y estos van a ser precipitados por lo que son las vacunas o inmunizaciones, y que van a tener una duración de 4 a 6 días. Van a cursar con fiebre, diarrea, linfadenopatías cervicales, dolor abdominal, vómitos y cefaleas y artralgias. En cuanto al laboratorio, se puede encontrar una elevación de la hemoglobina D sérica, pero no va a ser diagnóstica, y el mevalonato quinasa en la orina, que va a estar elevado durante los episodios de ataque. El síndrome autoinflamatorio familiar asociado al frío, el síndrome de Muckle-Wells y el trastorno multisistémico inflamatorio de inicio neonatal, estos van a ser por una alteración en el gen del síndrome inflamatorio inducido por el frío, y las proteínas involucradas van a ser la creopirina. Vamos a tener también a lo que es el síndrome de estomatitis aftosa, faringitis y adenitis, que a diferencia de los demás, se va a dar de manera esporádica, y que dentro de las características tenemos que va a afectar a todos los grupos étnicos y va a tener un periodo de inicio de los 2 a 5 años, con ataques de cada 4 a 6 semanas, de 3 a 5 días de duración, donde van a cursar con fiebre, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis cervical. Y acá les vamos a dejar un video que es de todo el tema que hemos hablado. Es un pequeño resumen. Mientras la inmunidad innata enfrenta un proceso infeccioso incipiente, comienza a generarse la respuesta adaptativa. A diferencia de las células de la inmunidad innata, capaces de reconocer un número limitado de patrones moleculares conservados entre millones de estructuras antigénicas diferentes, cada linfocito T o B reconoce solo a una por medio de un receptor, entre un repertorio de millones de receptores antigénicos. Más adelante vemos cómo en mamíferos el proceso de diferenciación de linfocitos B en la médula ósea y de linfocitos T
en el timo, les confiere las aptitudes necesarias para el reconocimiento antigénico específico que deberán realizar al alcanzar su madurez celular. Los linfocitos completamente maduros, mientras no hayan entrado en contacto específico con un antígeno, se denominan vírgenes. Los linfocitos B producen anticuerpos y protagonizan la respuesta humoral. Los linfocitos T intervienen en la respuesta celular. En ambos casos, es esencial que la célula que reconoció al antígeno atraviese un periodo de proliferación por mitosis denominado expansión clonal. Este periodo es característico de la respuesta adaptativa y necesario para enfrentar la presencia del antígeno. En ambos tipos de mecanismos adaptativos, humoral o celular, se reconocen 3 etapas. En primer lugar, el reconocimiento específico del antígeno. Luego se produce la activación, expansión y diferenciación de un linfocito específico, etapa durante la cual migra al sitio en que debe cumplir su función efectora. Y por último, ocurre la fase final efectora de eliminación del antígeno. El primer contacto específico con un antígeno desencadena una respuesta primaria durante la cual una fracción de linfocitos genera células de memoria preadaptadas a un nuevo contacto con el mismo antígeno. La memoria inmunológica es una característica propia de la respuesta adaptativa. El encuentro posterior con el mismo antígeno da lugar a una respuesta secundaria, más rápida y de mayor magnitud. Todas las respuestas de defensa desarrolladas por un individuo constituyen la inmunidad activa. En ciertos estados fisiológicos como el embarazo o terapéuticos como la transfusión de gamma-globulina, se transfieren productos de la respuesta inmunitaria como por ejemplo anticuerpos de un individuo a otro. Esto constituye un proceso de inmunidad pasiva. Eso sería todo. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Por qué se ve la activación de macrófagos en la aterosclerosis? ¿Quién va a contestar, chicos?